Al igual que al contemplar la inmensidad de un paisaje que emerge en medio de la montaña cual un vergel y de cuyas rocas vemos que se destilan manantiales de agua y quedamos asombrados, de la misma manera es cuando contemplamos de lejos a Dios. Pero distinto es cual al mirar ese paisaje precioso y comenzar a avanzar hacia él y con nuestras manos poder beber de esa preciosa agua que destilan las rocas y darnos cuenta de la pureza, de la limpieza y el sabor sin igual, es que estamos dando día tras día pasos para crecer, para no mirar a Dios de lejos, sino para que en cada paso podamos tomar de Él y ser saciados a través de su palabra, sentirnos plenos y completos al conocerle cada día más y conocer así la inmensidad de este amor que, como dijera el apóstol San Pablo allí en la carta a los Efesios, se excede todo conocimiento. Esta inmensidad del amor de Dios que se manifestó a través del Señor Jesucristo, que vino desde los cielos a este mundo. Y Dios nos ha hablado, y dice las Escrituras que nos ha hablado de muchas maneras. Allí el apóstol San Pablo le decía a los romanos, dice, Dios nos ha hablado por medio de esta analogía que decíamos al principio, por medio de las cosas creadas, de modo que no tengamos excusas. Pero más adelante el escritor en la carta a los Hebreos comienza diciendo, Dios nos ha hablado de muchas maneras y de muchas formas, para que nosotros podamos entender que Él es propicio a la comunicación. Dios siempre ha querido conectarse con el hombre, es el hombre el que se aleja paulatinamente de Dios. Y dice, Dios nos ha hablado de muchas maneras. El apóstol San Pablo ya decía, por medio de las cosas creadas no hay excusa de que existe un Dios soberano, creador de los cielos y la tierra, que ha estado atento a cada detalle, desde lo externo hasta lo interno, para asombrarnos con la imponencia de su sabiduría, de su poder y de su conocimiento. Pero dice allí, Dios no solo nos habló por medio de las cosas creadas, sino que nos ha hablado por medio de los profetas. Y ahí comienza a develar lo maravilloso de este Dios que siempre ha querido comunicarse con nosotros de diversas maneras. Y a través de los profetas que hablaron precisamente no de la historia solamente de un pueblo, sino que hablaron de la historia de Dios, de la historia de la humanidad que te concierne a ti y me concierne a mí, porque no solo es la historia de Dios, no solo es la historia del pueblo de Israel, sino que es tu historia y mi historia. Y allí nos encontramos, como bien dice en su palabra el apóstol San Pablo, que todas estas escrituras, este compendio de profecías que tenemos en el Antiguo Testamento, la Biblia, la palabra de Dios, todas estas cosas se escribieron antes, pero Dios tuvo un objetivo, es comunicarse contigo y conmigo. Es una de las maneras de comunicación, dice, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, como en ese paisaje que comienzas a transitar, que comienzas a conocer en detalle, que comienzas a saborear, podamos, a través de la consolación de su palabra, tener una esperanza clara. Qué grande y maravilloso es este Dios, que no solamente nos ha hablado por medio de la creación, no solamente nos habla por medio de los profetas, sino termina diciendo allí en el capítulo 1 de la carta a los Hebreos, el escritor nos ha hablado por medio de su Hijo el Señor Jesucristo. Y es así que Dios nos lleva allí a pasear por los escritos preciosos de las Escrituras hasta llegar a los Evangelios. Allí donde comienza a mostrarnos cómo aquel Dios hecho carne, que vino a este mundo a morir en una cruz por tus pecados y los míos, al transitar fue dejando enseñanzas y manifestaciones gloriosas de su poder. Y es así que aparecen en este maravilloso libro aquellos que son conocidos como los Santos Evangelios o los Sagrados Evangelios. El Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Evangelios que hablan precisamente de Cristo, Dios hecho hombre, desde 4 perspectivas distintas. Hablan del Evangelio de Dios.
este evangelio que significa buenas nuevas, las buenas noticias de Dios. Esas buenas noticias que están por encima de aquellas malas y negativas en las cuales estamos inmersos y rodeados, y aún más en la cual vivimos, que es la condenación como consecuencia de nuestros propios pecados. Estas buenas noticias que nos dicen, como decía el apóstol San Pablo, porque este es el evangelio de fe que predicamos. Estas son las buenas noticias. Que Cristo se hizo hombre, que Jesús vino al mundo, que murió en una cruz, que resucitó con poder al tercer día y que aún tiene poder para transformar vidas de todos aquellos que, arrepentidos de sus pecados, con fe sincera claman a Dios por perdón. Estas son las maravillosas buenas noticias de Dios, que transforman no una billetera, no un cuerpo en su salud, sino que transforman tu eternidad y la mía. Ya no más condenación para los que hemos creído al Evangelio de Cristo. No más infierno. Los umbrales de los cielos se abren por haber creído en aquel que vino, murió, resucitó y un día nos vendrá a buscar para estar junto a Él por toda la eternidad. Y nos encontramos con estos evangelios, como decíamos recién, y que son 4. Y en la Biblia no hay casualidades, hay causalidades. Dios tiene un sentido en cada cosa. Por ejemplo, el número 4 nos habla de universalidad. Es un evangelio, son buenas noticias que alcanzan a todos los hombres en cualquier estadio de la tierra, en cualquier circunstancia de su vida. Pues 4 son los puntos cardinales. Abarca hasta el extremo norte, tanto como al extremo sur, al extremo este como al extremo oeste. Todo es abarcado por el Evangelio de Cristo, aquel que vino, murió, resucitó y pronto vendrá a buscar a los suyos. Pero decíamos que este Jesús, mientras transitó por este mundo, comenzó a enseñarnos cosas y comenzó a mostrarnos quién era Él. Y a través de los evangelios nos da 4 rasgos muy particulares de lo que Él era. Y se abre allí el Nuevo Testamento con la imponencia del Evangelio según San Mateo. Mateo, cuyo significado es regalo de Dios. Y comienza allí a hablarnos precisamente de este regalo de Dios prometido y traza una genealogía maravillosa del Señor Jesucristo desde Abraham. Nos habla de que Jesús es el Mesías prometido. De hecho, una de las expresiones que más se repite allí es para que se cumpliese lo dicho por los profetas. Maravilloso, ¿no? ¡Qué relación! Años después escribe la carta a los hebreos, Dios nos ha hablado por medio de los profetas. Y en el Señor Jesucristo se cumplió la promesa maravillosa del Mesías. Es un evangelio dirigido principalmente hacia los judíos, por eso traza el linaje de Abraham. Pero aparece allí en la impetuosidad de la Biblia el segundo evangelio, Marcos, aquel que es un martillo, es varonil, masculino, ese es el significado de Marco, y comienza a desarrollar su visión en función de qué es lo que hizo Jesús, qué hacía, porque lo presenta como el siervo obediente, aquel que vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Lo presenta Jesús por encima de toda creencia humana, de todo pensamiento, de toda filosofía, y lo eleva como aquel que vino para servir. Y sigue en su servicio. Estuvo venir a servirte a ti y a servirme también a mí. Es un evangelio dirigido especialmente hacia los romanos. Y luego aparecen los escritos de aquel historiador erudito como el doctor Lucas, aquel que es iluminado, de quien emerge un resplandor precioso, tal es su significado. Allí Lucas comienza a hablarnos precisamente
del Señor Jesucristo de una manera muy particular. Como médico, Él se enfoca en el Cristo hombre, en el Verbo encarnado, en aquel que sufrió, que padeció, y relata en detalle las angustias y la agonía de aquel que las padeció para darte a ti y a mí gozo y alegría de carácter eterno. Presenta a Cristo como el Hijo del hombre, aquel que en todo según su semejanza, en todo según a ti y a mí, padeció para poder perdonarnos y para poder comprender la dimensión de cada una de nuestras angustias. Es un evangelio dirigido en especial a los griegos, pero al cierre de los evangelios, ya no en detalle de una visión particular como los 3 evangelios sinópticos, emerge Juan, una persona muy especial, una persona que precisamente al encontrarse con el Señor Jesús, no solo el encuentro fue de manera especial, sino el desarrollo de las etapas de su vida fueron preciosas y maravillosas, a tal punto que él no se quedó simplemente con la acción de contemplar el paisaje, de contemplar que ante él estaba el Hijo de Dios, el prometido, el Mesías, el ungido de Dios, sino que paso a paso fue creciendo en una relación plena e íntima con Dios. Nos encontramos allí en su precioso evangelio, este Juan que significa bondadoso, misericordioso, Dios ha perdonado, habla de Jesús como el Hijo de Dios, como el Hijo de Dios. Ya traza su genealogía más allá de Abraham, más allá de Adán, la lleva a la misma eternidad. Así comienza precisamente su evangelio, hablando de la descendencia, de la ascendencia, y descendencia en el capítulo 1 del Señor Jesucristo. Maravilloso es este Dios, que puedes mirarlo de lejos contemplando un maravilloso paisaje, pero la invitación es, vamos dando pasos para crecer. Y cuando Juan iba creciendo, se iba acercando. Él había encontrado y descubierto lo que citábamos en San Pablo allí en Efesios capítulo 2, que el amor de Dios es grande, es inmenso, no se puede medir, ni aun los océanos pueden llegar a contener la inmensidad del amor de Dios. Pero él, encontrándose con la gracia y el amor de Dios, él decidió disfrutarlo. Es por eso que cuando él traza con su preciosa pluma este evangelio, ya en su edad avanzada, él habla de sí mismo, no poniéndose un nombre, sino contándonos cuál había sido la decisión de su corazón. Él había dejado de mirar el paisaje de lejos y había comenzado a beber con sus manos del manantial de vida. Y él dice de sí mismo, y lo vamos a meditar más adelante específicamente, el discípulo al que Jesús amaba. No amaba Jesús más a Juan que al resto, pero Juan se abrazaba de ese amor, se apropió, lo disfrutó, como en la analogía, con sus manos bebía del manantial que sus ojos admiraban. Y es así que le encontramos recostado en el pecho de Jesús, siempre cerca de él, aún a los pies de la cruz. Es por eso que en este espacio que vamos a ir compartiendo jueves tras jueves, te invitamos a que tomes tu Biblia, la palabra de Dios, y la abras en el Evangelio según San Juan, y comiences a leerlo. Y no te preocupes si hay cosas que no entiendes, como te dijimos, toma un cuaderno, una hoja y anota tus dudas, envíanosla por las redes sociales, envíanos un WhatsApp y vamos a dedicar un tiempo especial para respondértela. Pero vamos avanzando, deja de mirar el paisaje de lejos, es tiempo de comenzar a disfrutar de él. Toma con tus manos del agua de la vida. No te preocupes porque aun cuando quizás, al igual que el agua, no podemos desglosar todos los nutrientes que ella tiene, pero sí podemos disfrutar lo bien que nos hace. De la misma manera, día tras día, como hemos ido conociendo con el agua,
que cuando fuimos al colegio nos enteramos que la fórmula era H2O, pero aún así hay mucho más, mucho más. Y si vas leyendo conoces mucho más. Bueno, Dios es mayor aún. Los nutrientes, las manifestaciones a través de esta preciosa creación y a través de su hermosa palabra que nos recuerda las palabras de su Hijo, el Señor Jesucristo, nos va a ir permitiendo mientras conocemos un poco más, limpiando nuestras manos, limpiando nuestro ser, para que con nuestra vida le demos la gloria y la honra a Él. No te olvides, comienza a leer Evangelio según San Juan, capítulo 1. Léelo todos los días. Todos los días lee el mismo capítulo. Si va a decir, pero qué aburrido, me lo voy a aprender de memoria. Ojalá que te lo aprendas de memoria. Léelo. Ya vas a ver que cada día va a aparecer una nueva pregunta. Y próximamente nos encontraremos para comenzar a develar cuál es el mensaje de Dios a través de Juan, el que nos muestra que Jesús es su Hijo. ¿Cuál es el mensaje que tiene para cada uno de nosotros? Padre amado, te damos gracias por este día y por estos preciosos momentos que podemos compartir por este medio. Padre amado, te clamamos por cada hogar que está siendo bendecido por estas palabras. Que, oh Padre amado, dejen de contemplar de lejos a Dios y comiencen a dar pasos para crecer. Que comiencen a acercarse a ti cada día un poco más, hasta que llegue el punto de poder tomar con sus manos de esta preciosa agua de vida que sacia la sed de todo aquel que a ti te busca. Te agradecemos porque tú siempre has estado dispuesto a conectarte con nosotros, a pesar de que el ser humano siempre ha estado desconectado de ti, salvo en ocasiones muy especiales y de gran necesidad. Señor, que cada uno de nosotros, cada día, al comenzar un nuevo día, lo primero que hagamos sea procurar disfrutar esta conexión que ha sido establecida por Dios a través del Señor Jesucristo, para que aquellos que arrepentidos de nuestros pecados te hemos clamado a ti por perdón, podamos disfrutar de manera permanente. Bendice cada uno de los hogares, bendice este día y los que tú nos regalarás para que podamos comenzarlo conectados contigo. Por eso en tus preciosas manos nos dejamos descansar agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bueno es que te hayas dado un tiempo, un espacio, un alto en tu vida para conectarte con Dios y dar pasos para crecer. Queremos recordarte que si aún no tienes un ejemplar de la palabra de Dios en tu hogar, que nos escribas, nos envíes un WhatsApp o a través de nuestras redes sociales y nos pones yo quiero una Biblia y todos tus datos gustosamente te lo vamos a acercar a tu hogar. La idea, la intención es que juntos podamos no admirar un inmenso paisaje, sino avanzar para disfrutar los pequeños detalles que Dios tiene preparado para ti y para mí. Nos vemos la próxima semana, si Dios así lo permite. Que tengas una bendecida jornada.